Buenos días, seguimos avanzando entonces hoy en nuestra lectura de las obras de Platón y vamos a comenzar el tercero de los textos que conforma la trilogía con la Apología de Sócrates, el Critón, que hemos visto la última vez, y el Fedón, al cual vamos a dedicar esta hora. Y el Fedón es el texto que clausura la trilogía que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates y por lo tanto, de cierta manera, pues es también este texto que nos va a permitir entender de mejor manera lo que fue realmente el surgimiento de la filosofía. Después del juicio que hemos visto en la Apología de Sócrates, y después de los últimos momentos de Sócrates en la cárcel, que hemos visto en el Critón, se trata ahora de la misma muerte de Sócrates que nos cuenta Platón en el Fedón. Pero obviamente, lo que a nosotros nos va a interesar es que más allá de la simple muerte de Sócrates como acontecimiento histórico contingente, son también los problemas del alma y el mismo objeto de la filosofía que vamos a poder precisar leyendo el Fedón. Y al comienzo del texto, un personaje llamado Equécrates le pregunta a Fedón cómo fueron los últimos momentos de Sócrates a alguien que supuestamente fue uno de los testigos directos de su muerte. Y el texto comienza por recordar la famosa anécdota del barco, de la cual ya hemos hablado en el Critón, este famoso barco que por haber salido de Atenas para festejar algún peregrinaje, pues retrasó la muerte de Sócrates de algunas semanas. Pero obviamente, como siempre en Platón, una anécdota no es solo una anécdota. Y se acordarán que existe entre Sócrates y Apolo un vínculo específico y también íntimo, puesto que en Delfos es en el templo de Apolo que el oráculo reveló que Sócrates era el hombre más sabio entre todos, y es en nombre de una promesa a Apolo que los jóvenes van a aportar cada X tiempo ciertas ofrendas en Delfos. Regresemos entonces ahora sí a la cárcel. Una vez que sabemos que este famoso barco regresó, pues encontrémonos una vez más dentro de esta cárcel. Y después de lo que ya hemos visto y analizado en el Critón, pues podemos entender fácilmente que, tal como dice el texto en 58e, cito, a Sócrates se le veía un hombre feliz. Sabemos ya que el filósofo no teme a la muerte y que Sócrates estaba muy tranquilo esperándola. Y esta tranquilidad de Sócrates frente a la muerte permite pensar un punto importante, aquel de la supuesta tragedia de la muerte de Sócrates. Y en el siglo XVIII, un filósofo alemán muy famoso, que hizo a su manera culminar la corriente idealista en filosofía, es decir, Hegel, señalaba ya el carácter trágico de la muerte de Sócrates. Pero Hegel tenía una concepción muy precisa y muy específica de lo que deberíamos llamar una tragedia. Y Hegel precisaba en pleno siglo XVIII que la tragedia es la oposición entre dos legitimidades diferentes. Y esto se puede evidenciar de manera muy fácil con un texto de Sófocles, por ejemplo, Antígona, en el cual se acuerdan que Antígona, cuyo hermano falleció, pues no podía, según las leyes de la ciudad de Tebas, enterrarlo. Y se acuerdan todo el juego, toda la pelea que existe entre Creón, rey de la ciudad, que constantemente le va a recordar a Antígona que no puede enterrar a su hermano, y por otro lado, Antígona,
que por amor a su hermano va a hacer todo lo posible para que éste sea enterrado. Y bien vemos entonces en Antígona, en tanto que tragedia, pues la oposición entre esas dos legitimidades. Por un lado, lo que todos bien entendemos, la necesidad de respetar las leyes de la ciudad de Tebas, y por otro lado, también las leyes de la filiación, las leyes de la familia, o tal vez simplemente las leyes de la amistad que llevaron a Antígona a enterrar a su hermano. Pues tal vez esto sea la definición que nosotros tenemos después de Hegel hoy en día de la tragedia, el momento en el cual se oponen dos legitimidades diferentes. Es esta misma definición que encontramos, de hecho, en el siglo XX, en un texto muy famoso de Albert Camus, en el cual va a intentar oponer la tragedia y el drama. Y Albert Camus cuenta que un drama es algo relativamente fácil. Es una especie de oposición entre el bien y el mal, y lastimosamente es un drama porque el mal gana. Tal vez esto sea la mejor definición, o como mínimo la que Albert Camus propone del drama, cuando hay una lucha entre buenos y malos y que lastimosamente ganan los malos. Pero algo muy diferente es la tragedia, dice Camus, retomando algunos puntos de la filosofía de Hegel, cuando nos va a decir que, a diferencia del drama, lo que sucede en la tragedia es que, por un lado, Creón tiene totalmente razón y, sin embargo, Antígona no se equivoca. Es decir, el uno está en lo verdadero, pero la otra no está en lo falso. Si ven que volvemos a encontrar ahí a esta definición de la tragedia como la oposición de dos legitimidades diferentes, de dos fuentes de legitimidades diferentes. Pues obviamente si tenemos en la cabeza esta definición muy contemporánea o como mínimo muy moderna de la tragedia, pues bien sabemos que, por lo tanto, la muerte de Sócrates no representa ningún tipo de tragedia, puesto que no es para nada la idea que tiene Sócrates en la cabeza. Sócrates no piensa en ningún momento a su muerte como una especie de oposición entre dos legitimidades diferentes. Y de hecho, no es que Sócrates quiera oponer una legitimidad a otra. Por esta razón verán que se somete plenamente a las leyes de Atenas, sin miedo, sin rencor y de manera feliz. Entonces, si ven que cuando vamos a hablar de la muerte de Sócrates como una tragedia, tengan un poquito cuidado porque siempre depende si utilizamos la palabra tragedia en su sentido muy técnico, tal como lo ha elaborado Hegel como la oposición de dos legitimidades diferentes, o si utilizamos a la palabra tragedia en un sentido muy común, pues tal como todos lo entendemos hoy, como un suceso extremadamente grave y extremadamente triste. Si leemos la muerte de Sócrates a la luz del concepto técnico de la tragedia, pues la muerte de Sócrates no es en ningún caso una tragedia. Y el día de su muerte, relata Platón, muchos de sus amigos y de sus familiares estaban ahí. Pero sorprendentemente, dice el texto, muchos estaban ahí, salvo Platón, que según el texto se encontraba enfermo. Y notarán inmediatamente algo sorprendente o algo extraño en el texto cuando lo vayan a leer, porque el texto dice de manera precisa, cito, Platón estaba enfermo, creo, página 59b.
¿Y por qué razón Platón siente la necesidad de precisar Platón estaba enfermo? Creo. Si ven que este pequeño creo genera muchos problemas filosóficos y muchos problemas de interpretación del texto. Porque este texto lo escribe el mismo Platón. Entonces, ¿cómo sería posible que el mismo Platón vaya a decir, creo que Platón estaba enfermo? Podríamos esperar de Platón, que es el mismo autor del texto, pues que en realidad él sí sepa si es que el día de la muerte de Sócrates él estaba enfermo o no. No entendemos bien por qué Platón tuvo o sintió la necesidad de precisar, ¿Platón estaba enfermo? Creo. Entonces, ¿por qué en el texto aparece de repente este creo? Y en realidad existen muchas interpretaciones de este creo entre los comentaristas de Platón, pero ninguna interpretación logra realmente entender de manera definitiva la razón de la presencia de este creo. ¿Platón estaba enfermo? Creo. Algunas interpretaciones dicen que Platón tal vez quiso así simplemente disculpar su propia ausencia el día de la muerte de Sócrates. Otras interpretaciones, al contrario, señalan que el creo es la evidencia que en realidad Platón tal vez no quiso simplemente asistir a la muerte de Sócrates por el vínculo extremadamente fuerte que lo vinculaba con su maestro, pues tal vez simplemente Platón no quiso asumir el hecho de ir a verle morir. Otras interpretaciones, por su lado, tal vez interpretaciones un poco más filosóficas y menos psicológicas, señalan que el hecho que Platón no haya asistido a la muerte de Sócrates es simplemente la evidencia que Platón no quería que se le vea simplemente como un discípulo de Sócrates, que Platón no quería que se le vea como una persona que simplemente repetía a la filosofía de Sócrates, a la filosofía de su maestro, y que para marcar esta ruptura de filiación, para marcar a su manera el casi parricidio que necesita la existencia del filósofo para poder romper con su padre o para poder romper con sus padres y existir en tanto que filósofo como tal, pues tal vez por esta razón, para marcar esta ruptura, Platón no quiso asistir a la muerte de Sócrates. Pero en realidad nadie sabe realmente o nadie pudo explicar hasta ahora de manera definitiva la presencia de este pequeño creo dentro de la frase Platón estaba enfermo, creo. Así que lastimosamente no les puedo revelar cuál es realmente la significación de este creo, pero simplemente quería hacerles notar que, primero, esta pequeña palabra redactada por el mismo Platón tiene algo un poquito extraño, y también quería señalarles, para ser muy honesto, que dentro de todas las interpretaciones de Platón que existen, y bien se imaginan que desde hace 25 siglos existe una diversidad casi infinita de interpretaciones de Platón, pues que dentro de la totalidad de estas interpretaciones nadie pudo hasta ahora resolver este problema del creo en la introducción del Fedón. Y hay dos puntos adicionales que quiero hacerles notar en la introducción del Fedón. Primero, la presencia de la esposa de Sócrates. La esposa de Sócrates, Jantipa, está con todos los amigos de Sócrates alrededor de él y llora. Y es porque llora que de repente Sócrates le pide a sus amigos que le saquen por favor a Jantipa de la cárcel y que se le acompañe a su casa.
Y obviamente no vayamos a cometer anacronismos bestiales. No crean que el problema aquí es que Sócrates haya sido machista. Ese no es para nada el problema aquí. O sea, no interpretemos a los textos del siglo V antes de Cristo a la luz de los conceptos de la filosofía del siglo XX o del siglo XXI. Obviamente todos estamos de acuerdo para decir que Platón no había leído a los textos de Judith Butler, pero ese no es el debate en la introducción del Fedón. Sócrates pide que se aleja a Xantipa, primero porque el llanto, señala Sócrates, atrae a las cosas malas. Y ven ahí que el simple hecho de decir que el llanto atrae a las cosas malas es una vez más una especie de fractura dentro del Platón racionalista, tal como constantemente se lo quiere presentar hoy en día. Si ven que de repente sale el Platón, o una vez más, sale el Platón un poquito místico, el Platón un poquito supersticioso, es decir, el Platón un poquito oriental. Pero sobre todo, Sócrates pide que se aleje a su esposa por una razón que a nosotros nos interesa aún más que esas supersticiones, porque nos remite como siempre a todo lo que hemos comentado en videos anteriores. Sócrates va a solicitar que se aleje a su esposa en lágrimas de la cárcel simplemente porque el llanto es una especie de desorden del cuerpo, una especie de desorden de sí mismo, lo que impide que la persona que vaya a fallecer se pueda ir completamente en paz. Y ven que, como siempre, se trata de un problema de orden del alma, o de lo que hemos llamado en el Critón de justicia del alma, y para nada de un tema de machismo. Xantipa, con su llanto, evidencia la posición de una persona que piensa que la muerte no se puede domesticar o no se puede dominar con ciertas ideas o con cierta filosofía. Xantipa es la persona típica que piensa que la muerte es un escándalo o que la muerte es una especie de dolor extremo. Y es esta postura que Sócrates expulsa en realidad de la cárcel a través de la persona de Xantipa. Porque a lo largo de todo el diálogo, a lo largo de todo el Fedón, Sócrates va a intentar mostrar exactamente lo contrario. De cierta manera, lo que vemos en este gesto de expulsión de Xantipa fuera de la cárcel, pues no es nada más que el gesto filosófico que se va a reiterar dentro de casi todo el idealismo, es decir, el gesto de expulsión de los afectos, el gesto de expulsión de los sentimientos, del llanto, por las ideas, por la razón. Si ven que cuando Sócrates expulsa a su esposa en llantos fuera de la cárcel, no podemos dejar de notar que simbólicamente es tal vez el gesto más antiguo de toda la historia de la filosofía. Es decir, el gesto que consiste en decir que la filosofía debe expulsar a los afectos, que las ideas o que los conceptos deben expulsar a los sentimientos, porque los sentimientos o los afectos podrían parasitar a los razonamientos, podrían parasitar a los conceptos. Y no podemos dejar de notar que en su libro El concepto de angustia, pues el filósofo danés Kierkegaard criticó justamente esta posición de la filosofía que piensa que desde lo alto de la racionalidad o desde lo alto del pensamiento puede dominarlo absolutamente todo, que puede racionalizar absolutamente todo. Y ven que de hecho,
Tal vez Kierkegaard sobre este punto tenga razón en su lectura del gesto de Sócrates, porque existe dentro del mismo gesto de la filosofía, o como mínimo dentro del gesto de la filosofía racionalista, cierta voluntad de dominar. No solo de dominar los afectos, no solo de dominar los llantos, de dominar los sentimientos, sino una especie de voluntad más general de dominar absolutamente todo. Racionalizar, entender o comprender siempre son el gesto y el deseo de personas que piensan que las cosas se pueden dominar. Pues tal vez existan, dice Kierkegaard, en este caso en contra de Sócrates, tal vez existan cosas como la muerte, como el dolor, como el llanto, que simplemente no se pueda dominar. Y tal vez no se puedan dominar porque tampoco se puedan realmente entender. Pero ven, sin embargo, en la introducción del Fedón, el gesto inmediato de exclusión de la filosofía racionalista. Hacer filosofía, o como mínimo hacer filosofía desde una posición racionalista, siempre supone expulsar todos esos fenómenos corporales, todos esos fenómenos que pueden hacer irrupción o que pueden hacer efracción dentro de nuestras vidas y que parasitan a las ideas, parasitan los conceptos, parasitan el mismo pensar. Y como vamos a pensar tranquilamente con Sócrates sin miedo a la muerte, pues bien entendemos que sea lógico que vayamos a comenzar por expulsar a los afectos, por expulsar a los que lloran, por expulsar a los que viven plenamente sus emociones. Entonces, si ven que hay una primera interpretación filosófica de la expulsión de la esposa de Sócrates fuera de la cárcel, que consiste en decir que, de manera metafórica, Sócrates reproduce el gesto más fundamental de la filosofía racionalista, que es aquel de la expulsión de las emociones. Por así decirlo, de la expulsión de la vida misma. Pero hay una segunda razón por la cual probablemente Sócrates haya expulsado a su esposa en llantos de la cárcel. Y tal vez sea simplemente para poder irse de la mejor manera, es decir, para poder irse de manera ordenada. Verán que volveremos a encontrar este punto en las últimas líneas del Fedón, con una historia famosísima acerca de un gallo, que veremos al final de nuestra lectura. Tal como si todo el Fedón se abriera, pero también se cerrara, sobre la necesidad de poner todo en orden antes de irse. Vamos a abrir el texto con la necesidad de estar en orden consigo mismo y por lo tanto de no llorar, de no dejar que el desorden de las emociones nos impida morir en paz. Y vamos a ver que el Fedón se cierra con la necesidad de también estar en orden con los otros, cuando veremos que al final del texto Sócrates le pide a alguien pagar la última deuda que tenía Sócrates, que era justamente el hecho de devolverle un gallo a cierto personaje que comentaremos más adelante. Y finalmente notarán también en esta introducción algo muy importante que dice Sócrates acerca del cuerpo. Cuando Sócrates cambia de posición sobre su cama, señala el problema de la sucesión de los contrarios. Toda calidad, como por ejemplo lo placentero, pues solo puede existir en contraposición de su contrario, es decir, en este caso, el dolor.
Y guarden bien esta tesis en la mente porque va a jugar un papel esencial en el texto. Y noten además inmediatamente que para Platón pensar no va a ser siempre algo que se haga de manera exclusivamente conceptual. Bien es cierto, es una idea que ya hemos visto y que también repetiremos, pues bien es cierto que el pensamiento nos permitirá liberarnos del cuerpo. Pero constantemente también vamos a ver que para comenzar a pensar necesitamos del cuerpo. Y piensen esto de manera profunda y de manera general en la historia de la filosofía. Bien es cierto que la filosofía es algo conceptual, pero el mismo Platón, con todo el juego del cuerpo de Sócrates sobre esta cama en la cual está esperando su muerte, pues el mismo Platón, filósofo idealista por excelencia, bien parece también señalarnos que el cuerpo es una especie de ocasión para pensar, que tanto el dolor como el cuidado de sí son ocasiones para que podamos pensar y para que podamos comenzar a hacer filosofía. Y de hecho, una persona que sería un puro espíritu, una persona que sea una pura mente, pues tal vez simplemente no necesitaría pensar, estaría constantemente contemplando a las diferentes verdades. Pero tal vez sea el cuerpo que constantemente nos lleve al hecho de pensar. Hay un punto también que quiero señalarles como introducción a este texto y es el problema de algo o de un texto que hubiera escrito Sócrates. Es un pequeño párrafo que se encuentra entre las páginas 60C y 61C. Y este texto es uno de los textos más misteriosos de Platón. Algunos piensan que no hay que prestarle mucha atención y otros, al contrario, entre los cuales Nietzsche, dicen que es uno de los textos más importantes de Platón. ¿De qué se trata este texto? Todo comienza con una intervención de Cebes que señala que alguien, en realidad Hebeno, le preguntó por unos textos que Sócrates habría redactado en sus últimas horas. Cito: por Zeus, Sócrates, hiciste bien recordándomelo, que acerca de los poemas que has hecho versificando las fábulas de Esopo y el proemio dedicado a Apolo, ya me han preguntado oíros, como también lo hizo ayer Hebeno, que con qué intención los hiciste, después de venir aquí, cuando antes no lo habías hecho nunca. Por tanto, si te importa algo que yo pueda responder a Hebeno cuando de nuevo me pregunte, porque sé bien que me preguntará, dime qué he de decirle. Fedón 60 CD. ¿Por qué este texto es tan importante? Pues a priori no parece tan claro. Relata que Sócrates escribió algunos poemas en la cárcel, pero en realidad podemos imaginar que mucha gente lo hace. De hecho, mucha gente escribe poemas y más aún lo hacen en diferentes momentos duros de sus vidas. Y tal como señala Sebe, Sócrates redactó una versificación de las fábulas de Esopo y además puso música sobre un himno a Apolo. Notarán otra vez la presencia de Apolo. Y dos puntos son claves aquí cuando se trata de Sócrates. Hay dos puntos que debemos comentar en este pequeño párrafo. Primero, el hecho de que Sócrates haya escrito. Y segundo,
el hecho que haya tomado parte dentro de una creación artística. Es decir, no solo Sócrates escribió, sino además escribió un texto que tiene que ver con la producción artística. Comencemos entonces por el primer punto. El hecho que Sócrates haya escrito es importante por la razón siguiente. Se suele decir que la civilización occidental, que es en gran parte la civilización del libro, se fundamenta paradójicamente sobre dos pensadores o sobre dos pilares que no escribían. Si es que algo como Occidente existe, pues se fundamenta sobre Atenas y sobre Jerusalén, es decir, sobre Sócrates y sobre Cristo. Y notarán que, por muy diferente que ambos sean, hay algo como mínimo que parece reunirlos, y es justamente el hecho que ni el primero ni el segundo escribían. Ellos, al contrario, hablaban y tenían seguidores, o bien Platón, o bien los mismos apóstoles, que escribían para ellos, o bien los diálogos de Platón, o bien los evangelios. Y en el caso de Sócrates, esta dificultad es aún más interesante porque Platón teorizó esta ausencia de escritura por parte de su maestro en un diálogo completo que se llama el Fedro, en el cual Platón, a través de la boca de Sócrates, hace señalar que la comunicación oral es la comunicación viva, es decir, la comunicación que necesariamente se da en la presencia de los dos interlocutores. Para que yo le hable a alguien, la persona debe estar presente y yo debo estar presente para hablarle, cuando al contrario, la comunicación escrita supone la ausencia de uno de los dos interlocutores. En este sentido que si la persona a la cual quiero transmitir el mensaje está, no voy a escribirle algo, simplemente se lo voy a decir de manera oral. En cambio, si la persona se ausentó, pues puedo dejarle una nota, puedo dejarle un mensaje, puedo dejarle un texto. Y por esta razón, por esta oposición entre la comunicación oral que se da en la presencia de los interlocutores, es decir, en la vida de los interlocutores, contra la comunicación escrita que se da en la ausencia de los interlocutores y que por este motivo siempre está un poco vinculada con la muerte, pues por esta razón casi toda la historia de la filosofía occidental siempre valoró la comunicación oral por encima de la comunicación escrita. Pues ven en realidad con este texto que esta idea de la ausencia de escritura en Sócrates, tanto como en Cristo, no es una idea tan verdadera, puesto que Cristo también escribió en la arena, en la parábola de la mujer adúltera, y tal como vemos en el texto que estamos leyendo ahora mismo, pues Sócrates también escribió. Y además no lo hizo en cualquier momento. La única vez que sepamos que Sócrates escribió, rompiendo con todo lo que comenta el diálogo, el Fedro, rompiendo con todo lo que dijo acerca de la superioridad de la comunicación oral por encima de la comunicación escrita, pues el momento preciso en el cual Sócrates escribió es justo antes de morir. Y obviamente tal vez no sea completamente el azar, puesto que ya hemos visto en otros diálogos que el mismo filosofar tiene algo que ver con el hecho de morir. Pero, segundo punto importante, además Sócrates no escribe cualquier cosa. Tal como dice el texto, pone en versos a las fábulas de Esopo
que son unas pequeñas historias, pues en las cuales, utilizando animales, Esopo describe los vicios de la naturaleza humana, lo que retomará en el siglo XVII La Fontaine con sus famosas fábulas. Pues antes de morir, entonces, Sócrates escribe y Sócrates describe a la naturaleza humana. Es decir, sigue analizando al ser humano según la vieja lógica que ya hemos explicado del conócete a ti mismo. Por lo tanto, incluso cuando Sócrates escribe, es para investigar acerca del hombre, tal como lo hizo a lo largo de toda su vida. Y sin embargo, el tema de lo que escribió Sócrates no resuelve el problema de la escritura como tal. ¿Por qué razón Sócrates escribe? Pues tal vez simplemente para recalcar el vínculo entre la escritura y la muerte. Tal vez para recordar que escribir es en gran parte guardar o conservar dentro del campo de la presencia el mensaje de un interlocutor que se fue y que nos habla, que nos sigue hablando desde la tumba. Tal como si toda escritura o todo libro fuese una especie de monumento, es decir, un objeto en el cual se cristalizan dentro de un mismo gesto la presencia de alguien y la ausencia de alguien. Ven que un libro de Platón, por un lado, evidencia la presencia de Platón entre nosotros, puesto que nos sigue hablando 2500 años después de que haya fallecido, pero por otro lado también el libro evidencia la ausencia de Platón, puesto que si Platón estuviera entre nosotros, no leyéramos sus libros, sino más bien le pediríamos que nos explique oralmente su filosofía. Por lo que tal vez el hecho de escribir para Sócrates pues signifique dos cosas. Primero, evidenciar que efectivamente la escritura tiene algo que ver con la muerte. Y segundo, al escribir fábulas, pues seguir señalando que la filosofía tiene algo que ver con la descripción de la naturaleza humana, exactamente tal como lo hacen las fábulas de Esopo. Pero además es notable que no solo Sócrates haya escrito, sino además que haya creado música, ya que bien sabemos que en la estética de Platón, pues existe una crítica muy fuerte, por no decir una crítica feroz, de los poetas y de los músicos. Se acordarán que en el libro 10 del texto titulado República, Platón señala que hay dos razones por las cuales debemos cuidarnos de los artistas y que debemos además expulsarlos de la ciudad ideal. Primero, debemos cuidarnos de los artistas porque en sus obras se dirigen mucho más a nuestros afectos que a nuestra razón. Y dado que los afectos tienen un gran impacto sobre los seres humanos, pues los artistas son quienes tienen un impacto directo sobre la ciudadanía, sobre los instintos más bajos de los ciudadanos. Notarán con esto que no toda la filosofía ama el arte. Hoy solemos pensar que el filósofo es necesariamente esteta. Y si ustedes van a decir públicamente que odian al teatro, que desprecian a la pintura o que la arquitectura les parece una actividad humana inferior, pues van a sentir inmediatamente la violencia de todo el mundo académico y todo el mundo intelectual hacia ustedes. Pero no podemos dejar de notar que, como mínimo, alguien como Platón,
Pero también en el siglo XVIII, alguien como Rousseau pues, señaló y asumió el carácter sumamente y explícitamente nefasto de las artes. Primero porque influencian a los afectos de los ciudadanos. Pero también Platón critica a las artes por razones lógicas y por razones ontológicas. Tal como veremos cuando hablemos de las ideas o de las formas en Platón, pues los objetos de las obras de arte están a tres niveles de la realidad. Están a tres niveles de distancia de la realidad o están a 3 grados de distancia de la realidad, por lo que son los menos dignos al nivel ontológico. Y tomemos ya para explicar esto el mismo ejemplo de Platón en la República, es decir, el problema de la representación de una cama dentro de una pintura. Pues por un lado, todos bien entendemos que existe algo como la idea de cama o el concepto de cama, que sería de cierta manera la cama más pura, la cama más perfecta, la cama en su idea. Por otro lado, señala Platón, también existe la cama como tal, la cama material, la cama tal como la realizó el artesano. Y todos bien entendemos que esta cama ya no es la cama tan perfecta como podía serlo el concepto de cama, puesto que al trabajar la madera, pues bien entendemos que el artesano probablemente produjo algunos fallos sobre tal o cual lugar de la cama. La cama material no puede ser tan perfecta como el concepto o la misma idea de cama. Y además, señala Platón, también existe ahora, por culpa del artista, la representación de la cama sobre un cuadro, es decir, la pintura de una cama. Y si aceptamos esa idea de la existencia de la cama como idea, la existencia de la cama como realidad material y la existencia de la cama como reproducción de un artista sobre una obra de arte, pues todos entendemos que la obra de arte que representa a una cama es la copia de la copia de la cama. Es decir, que se encuentra 3 niveles ontológicos más bajo que la verdadera realidad de la cama, que sería la idea o el concepto de cama. Y esta degradación ontológica de los objetos de las obras de arte es uno de los puntos clave de toda la estética de Platón. La encontramos en varios diálogos de Platón, por lo que todos esperaríamos que antes de morir, pues Sócrates mantenga esta posición sumamente depreciativa del arte. Y sin embargo, de manera sorprendente, antes de morir, Sócrates compone música, un himno a Apolo. ¿Por qué entonces estas dos rupturas de la escritura y del arte en el Fedón justo antes de que Sócrates fallezca? Es decir, además en uno de los momentos más importantes de toda la obra de Platón. Pues por suerte es el mismo Sócrates que nos puede aportar algún tipo de respuesta. Tal como él mismo señala en el texto, es a raíz de un sueño que decidió escribir y que decidió componer música. Y tal como señala el mismo Sócrates, además este sueño es un sueño recurrente que lo acompañó a lo largo de toda su vida. Toda su vida Sócrates recibió el mismo consejo. Cito página 60e, Sócrates, haz música y aplícate a ello. Pero ¿por qué razón entonces Sócrates nunca lo hizo? Pues simplemente, explica el texto,
porque Sócrates pensaba que la filosofía era de por sí una obra de arte y que por lo tanto a su manera toda su vida había sido una obra de arte. Por lo que bien entendemos que Sócrates nunca se había metido en el campo de las artes antes de fallecer, porque a su manera siempre pensó que estaba cumpliendo con lo que le solicitaba este sueño a través de su misma vida. Puesto que dedicó su vida a la filosofía y que la filosofía se puede pensar como una especie de arte, pues Sócrates constantemente pensó que estaba cumpliendo con la solicitud del sueño por el simple hecho de filosofar estando vivo. Pero bien vemos que el juicio y la intervención de Apolo en las semanas de gracia que pudo tener, pues le hizo darse cuenta a Sócrates que la filosofía tal vez no sea una obra de arte y que por lo tanto, además de filosofía, un hombre también debe ser artista. Y lo interesante de este texto es que, de cierta manera, los mismos dioses le van a decir a Sócrates algo que los filósofos no quieren escuchar, algo que no les gusta oír a los filósofos, y es la idea según la cual la filosofía no basta. En la vida, la filosofía no basta. Sócrates pensaba realizar la voluntad de los dioses, incluso la voluntad estética de los dioses que le habían transmitido a través de sus sueños, pues Sócrates pensaba realizarla exclusivamente haciendo filosofía, pues parece que justo antes de morir se da cuenta que en la vida hay más que la filosofía, o hay un más que la filosofía, hay que hacer algo más. ¿Y por qué razón es tan importante y es tan polémico este punto? Pues porque bien entienden que implica cierta definición de la filosofía. En muchas ocasiones, y sobre todo en la filosofía de Nietzsche, pues se reprocha a Sócrates haber orientado a la filosofía hacia la razón, el alma, las ideas, el bien, es decir, hacia todo lo que tiene de más anticorporal la filosofía, de lo que tiene de antiafectivo o de antisentimental, es decir, de haber orientado la filosofía de manera exclusivamente idealista, negando lo corporal, los afectos, los sentimientos, la cocina, la gastronomía, el arte, etc. Y de hecho, en gran parte de la filosofía idealista se trata efectivamente de negar al cuerpo, de negar a los afectos y por lo tanto de poner a las artes o de ubicar a las artes por debajo de los conceptos. Y de hecho, incluso cuando Platón habla, por ejemplo, de la amistad o del amor, pues siempre se trata, para Platón, de un amor hacia las ideas, de un amor hacia el bien, es decir, de un amor casi exclusivamente intelectual. Pues ven que en este texto que relata los últimos momentos de Sócrates antes de su muerte, vemos exactamente lo contrario. Por eso es un texto tan importante, porque no es completamente el azar que en un momento de su vida tan crítico y tan importante como las últimas horas antes de que Sócrates tome la cicuta, pues que veamos de repente el Sócrates idealista dar un giro casi total y dejar aparecer de repente un Sócrates artista, un Sócrates que escribe, un Sócrates que sueña, un Sócrates que comunica con los dioses. Es decir, un Sócrates que nos podría orientar
hacia una filosofía que es exactamente lo contrario de una filosofía idealista. Entonces ven, para cerrar este momento de introducción del Fedón, que la muerte de Sócrates, más allá del interés histórico que pueda tener, pero que no es para nosotros su interés más importante, pues nos permite precisar varios puntos acerca de la misma definición de la filosofía. Y debemos tomarlo muy en serio, porque bien podemos imaginarnos que una cosa es hablar de filosofía cuando uno está en la vida cotidiana o cuando uno es profesor universitario. Tal vez otra cosa muy diferente sea hablar de filosofía, o de hecho hablar de lo que sea, cuando uno sabe que está en el mismo momento o a algunos minutos o a algunas horas de su muerte. Por lo que ven que, una vez más, con este punto, bien entendemos que todo lo que se dice acerca de la filosofía platónica como filosofía racionalista o como filosofía idealista, con esta idea que el filósofo debe deshacerse de su cuerpo para alcanzar el concepto, para alcanzar las ideas. Si bien no se trata de decir que es falso, porque esto obviamente aparece en los textos de Platón, pero también intento mostrarles a través de las diferentes lecturas que hacemos que también existe en los mismos textos de Platón una especie de lectura subterránea de la filosofía, una especie de filosofía un poco más escondida, que de repente aparece a través del Sócrates artista, del Sócrates que sueña, del Sócrates habitado por un demonio. Y es la coexistencia de esas dos filosofías o de esas dos definiciones de lo que podría ser una actividad filosófica que intentaremos precisar en las próximas sesiones. Muchas gracias por su atención hoy en día. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.